Seguimos celebrando al Señor allá en tus hogares. Vamos a darle y entregarle todo a ese Dios vivo. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a seguir exaltando al Señor. Te invito a entregarle a Dios todo en esta hora. Oh, mi Rey amado, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Declara con nosotros. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Clamamos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Vamos a declarar con nosotros, di santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional, porque tú eres el Dios de nuestras vidas. Oh, mi Rey, eres santo. Oh, gracias, Señor Jesús. Bien, iglesia, después de haber escuchado estas hermosas alabanzas que han ministrado nuestro corazón, pasamos de una
a recibir el mensaje del Señor a través de nuestro amado pastor Miguel Bedoya. Pastor Miguel, que el Señor lo use para edificar a la iglesia. Amén, pastor. Gracias al Señor por su gracia, por su misericordia. Y aquí estamos, amados hermanos, en este lindo momento para ministrar la palabra del Señor. Quiero invitarles a Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Señor, en tu nombre una vez más entregamos la palabra en esta hora para que sea de edificación a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué calificativo más duro que nadie quizá podría hacerlo? Nadie más podría dar semejante calificativo a una iglesia. Tienes nombre de que vives y estás muerta. Pero déjeme hacer un énfasis aquí, iniciando la carta, porque el Señor dice: escribe al pastor de la iglesia de Sardis. Y quiero aprovechar esta ocasión para dirigir el mensaje a nosotros como pastores de la iglesia, principalmente. El Señor va a decir: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Uno tiene que preguntarse inmediatamente aquí: ¿qué significa esto? ¿Cómo es que Dios va a decir a una iglesia: tienes una apariencia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Diferente a las demás cartas, Sardis comienza con el reproche directo de Dios. Va a decir el Señor un tremendo reproche, y uno pregunta: ¿qué es lo que mata a una iglesia? ¿Qué es lo que mata a una iglesia? Y por la palabra, por todos los contenidos de la palabra, por ejemplo en Efesios, en Colosenses, el Señor va a hablar de que lo que mata a la iglesia es el pecado mismo. Pero Sardis estaba feliz, viviendo una vida de pecado y pensando que estaba haciendo las cosas bien. Y Dios está diciéndole: tus obras no son aprobadas delante de mí. Y hay una palabra clave aquí para entender qué cosas estaban pasando en Sardis. Con el elogio, el Señor dice: pero tienes a unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y esto es muy clave. Si había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras, el Señor está diciendo: la mayoría en la iglesia anda con vestiduras inmundas, sucias, manchadas por el pecado. ¿Y qué cosa más directa para hablarnos a nosotros sobre esta condición de la iglesia? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Analicemos por algún momento cuáles son esas señales o peligros que muestra a una iglesia que aparentemente tiene vida y está muerta. Bueno, en primer lugar, hablemos del desenfoque de la misión encomendada por Dios. Es
muy probable encontrarnos con iglesias que tengan en su énfasis o en su predicación un mensaje humanista que pretenda solucionar los problemas sociales de las personas, en vez de cambiar el corazón de las personas mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿O es posible encontrar una iglesia que cambia la centralidad de Jesucristo, sino agradar a la gente, que la gente se sienta confortable en el lugar y no pase nada con ellos, y no importa cómo viven? ¿O cuántos pueden estar más dedicados a los argumentos teológicos antes que a la edificación con la palabra de Dios? Cuando se reemplaza la palabra que Dios nos ha dado para dar vida, para dar una predicación con poder y autoridad de Dios, nosotros estamos perdiendo nuestro enfoque. Sardis estaba haciendo obras suficientemente grandes para darle una buena reputación delante de la sociedad. Sardis estaba haciendo obras que la gente aplaudía, y a lo mejor era un movimiento muy grande que estaba pasando. Sin embargo, no fueron aprobadas por Dios. Mis queridos hermanos, tenemos que revisar nuestras acciones, nuestras obras. No quiero decir con esto que no tengamos que hacer obras. Nosotros tenemos que hacerlo por la responsabilidad ahora que tenemos, por el mandato del Señor, que amemos a nuestro prójimo. Y bienaventurados y dichosos los que estamos haciendo obras, sirviendo al prójimo. Pero cuidado, ¿qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué es lo que queremos, a quién queremos agradar? Y más bien, recordemos las palabras del Señor escribiendo el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo 10, donde el Señor dice: Dios no es injusto para olvidar vuestras buenas obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios lo aprueba y debemos revisar. En segundo lugar, encontramos en Sardis la sentencia o el ultimátum en el versículo 2. Dios va a decirle al pastor y a la iglesia 5 cosas si Él quiere que la iglesia de nuevo vuelva a tener el lugar que necesita tener en Dios. O en otras palabras, si quiere que la iglesia renazca de nuevo, si quiere que la iglesia vuelva a tener el nivel en el que estaba antes, le va a decir 5 cosas. Número 1, sé vigilante. Vigila, actúa, observa lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Evalúa cuál es la situación, confronta el pecado y empieza a propiciar cambios dentro de la iglesia. Ejerce sabiduría. Conviértete en un siervo celoso para cambiar las cosas. Pero déjeme decirle algo. Esto no va a ocurrir. Usted y yo no vamos a poder ser vigilantes mientras en nosotros pueda haber una conducta que esté comprometida, que no esté comprometida delante del Señor, o que tengamos asuntos que todavía no hemos llevado a la cruz del Señor. Cuando hay celo por la casa de Dios, estas cosas no van a acontecer, no suceden, porque el celo por el Señor a nosotros nos va a motivar a que esto no puede estar sucediendo dentro de la iglesia. Y como siervos del Señor tomamos acciones inmediatas. Así que es una señal para evaluarse usted y yo frente a lo que la palabra nos está diciendo. Sé vigilante. Número 2, afirma las otras cosas que están para morir.
Se refiere, es un sustantivo, a unas cosas, probablemente a las que estaban practicando los hermanos del remanente que aún quedaba allí. Posiblemente se refiere a una disciplina espiritual, o a hermanos que todavía estaban orando, hermanos que todavía estaban clamando al Señor para que el pastor se diera cuenta de las cosas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Y el Señor va a decirle al pastor: afírmalas antes que también se mueran dentro de la iglesia. Queridos consiervos, cuántas cosas el Señor nos ha permitido revisar en estos días. Profundamente, cambios que debemos hacer, cosas que a lo mejor habíamos perdido de vista, que se estaban muriendo. El Señor está diciendo: afírmalas, afírmalas de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Probablemente el grupo pequeño que estaba orando no alcanzaba a tener la fuerza para involucrar a toda la iglesia. En tercer lugar, va a decirle: acuérdate de las cosas que has recibido. Y el cuarto, oído. 3 y 4. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Y lo más probable es que está refiriéndose al fundamento que el pastor había recibido del apóstol Pablo. Fundamento acerca de quién es Jesucristo, la salvación, la santificación, el pecado, asuntos doctrinales que ya Sardi había abandonado completamente. El Señor le va a decir ahora que Él debe acordarse de esas cosas. Y qué cosa más impresionante para nosotros en estos días, amados hermanos. Cuántas cosas se han olvidado. Quizá pensando en que la iglesia va avanzando a otros niveles, descuidamos el fundamento. Y el fundamento es innegociable. Nosotros como siervos no podemos negociar el fundamento de la palabra del Señor. No que en tal parte, en tal país ha habido experiencias. Ojo, todo lo que toque el fundamento de la palabra nosotros no lo podemos negociar. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de las disciplinas espirituales que recibimos. Y en quinto lugar, el Señor contundentemente le habla al pastor y a la iglesia de Sardi para decirle: y arrepiéntete, arrepiéntete. No hay otra salida, queridos hermanos, no hay otra salida que reconocer cuando estamos mal, cuando vamos desenfocados. Por ahí no es el camino. Humildemente llegar a la cruz de Cristo y decir: perdóname, Señor, me he equivocado, he dado pasos en falso, arrepiéntete. Yo creo que es tiempo. Como les decía, estos días he orado por la iglesia profundamente y he orado sobre las 7 iglesias de Apocalipsis que están representando la condición de la iglesia en el mundo entero. ¿Quién está predicándole a la iglesia hoy para decirle: hermanos, necesitamos arrepentirnos de muchas cosas que quizás habíamos descuidado? Pues el Señor, a través de esta carta en Apocalipsis, lo está diciendo: arrepiéntete, vuelve a las cosas que has descuidado, al fundamento. Y el Señor en su misericordia nos va a dar la salida. Y Él dice la sentencia: si no lo haces, vendré a ti como ladrón. Y no vaya a pensar que esto es la segunda venida del Señor. Está dando un juicio para decir, parecido a lo de Éfeso: quitaré tu candelero de su lugar, no más, no va más. Y el mensaje para la iglesia en estos días: Dios está dando mensaje para la iglesia, para que la iglesia hoy reaccione. Algo tiene que decirnos el Señor frente a las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y nosotros debemos prestar oído a lo que Dios nos habla.
El mundo tendrá que responderle a Dios, pero nosotros tenemos dos responsabilidades. Una, nuestra sincera adoración al Padre, a nuestro Señor, en completa consagración y santidad. Y dos, nuestra responsabilidad de cumplir la misión de dar el mensaje del Evangelio del Reino a los miles de personas que están con nosotros que no han escuchado todavía el mensaje de salvación. Termino con la palabra que Dios dice del elogio. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Oh, y esto me lleva a pensar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, donde el Señor dice que hay una multitud que será vestida con vestiduras de lino fino y que los vestidos de lino fino son las acciones justas de los santos. Querida iglesia, aquí no se trata de que si estamos en la iglesia o no, y justo ahora no estamos en la iglesia. Dios está hablando de mis acciones, de mi conducta, de mi comportamiento diario, cómo me estoy comportando yo como hijo de Dios, como nacido de nuevo, como cristiano. Son mis acciones justas las que Dios está evaluando día tras día. Cómo me estoy comportando con la familia, cómo me comporto con mis hijos, cómo es mi comportamiento como esposo, como pastor. ¿Soy una fachada o realmente Dios está viendo lo profundo del corazón mío y lo está evaluando? Permite el Señor que su palabra la podamos obedecer para alcanzar el premio que termina el versículo 5, con que termina el versículo 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Bendito el Señor. No borraré su nombre. No quiere decir que Dios borra a unos y a otros. Dios está diciendo, te aseguro que tu nombre lo escribo en el libro de la vida para siempre. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude de verdad y profundamente, con toda nuestra disposición, examinémonos profundamente, decirle, Señor, yo quiero cumplir la misión que tú me has encomendado y quiero obedecerte como iglesia, como pueblo tuyo, lo que tú me has hablado, Señor, y quiero consagrarme más y más en el nombre de Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora una vez más venimos delante de ti, Padre, reconociendo la necesidad, Señor, de pedir perdón delante de ti por nuestras acciones. Gracias porque tu misericordia está extendida hacia nosotros y por la palabra nos hablas, por la palabra nos ministras, Señor. Y esta carta a Sardis a mí me habla como pastor. ¿Qué estoy vigilando yo? ¿Qué estoy supervisando? ¿Cuántas cosas puedo tolerar? Quizá por no tener la autoridad como confrontar. Tú confrontas la vida pastoral para decir, ¿qué estás haciendo? Vigila, acuérdate de lo que recibiste. Y probablemente recibe una confrontación del Señor, tú y yo, de qué hacíamos antes que ahora no hacemos como pastores. ¿Qué hacíamos antes con más celo por la casa de Dios? Señor, de verdad, ayúdanos a que nunca podamos recibir este calificativo que somos una iglesia muerta, que es una apariencia, sino que tú puedas agradarte con la iglesia que pastoreamos, Señor. Ayúdanos, te ruego. Fortalece la iglesia en estos días y que sean días de más consagración, días de enderezar camino delante de ti, de enderezar las sendas que debemos andar, Padre. Días de tomar decisiones de consagración definitiva para nuestras vidas. Oro que sigas sustentando la iglesia. Tú eres el dueño de ella, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles de prueba, pero tú eres el pastor de la iglesia.
nosotros simplemente tus siervos que aquí estamos para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para seguir viendo nuestras transmisiones en vivo, síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, IPDB Sincelejo, y en YouTube, IPDB Sincelejo. Recuerda en YouTube suscribirte y activar la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.